que tienen menos de 9 años, los de 9 años en adelante, se quedan aquí al lado de sus padres. Vamos a esperarles que salgan para que oremos entonces. Y aquella bebita allí en el mismo medio del pasillo. Qué belleza. Ten cuidado si me la chocan. Carolina, esa bebita es tuya. Qué bendición. Vamos a orar entonces, hermanos. Allí hay un joven allá arriba que está sentado y 3 aquí que están sentados, que yo no sé qué hacen sentados. Párense para que vamos a orar. Oh, ¿qué es lo que están ahí sentados? Como si no fuera para ustedes también. Ahora inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, oramos a ti dándote gracias, Señor, por este momento. Porque podemos recibir de ti, Señor, instrucción, conocimiento, sabiduría y gracias, Señor. Y de todo eso necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé la porción que alimente nuestras almas y nuestros corazones y nuestras mentes, nuestro intelecto, inclusive, Señor, a fin de que sepamos, Señor. Te damos gracias por cada familia aquí presente, por cada alma, Señor. Intercedemos también a favor de los que no se encuentran aquí, en particular los que están en el retiro allá en Escó. Te rogamos, Padre, que también allá tú derrames misericordiosas y abundantes gracias, Señor, sobre cada uno de ellos. Bendícenos, Padre, permite que podamos retener la atención hasta el final y que nuestros corazones, Señor, los de cada uno de mis oyentes, mis hermanos, pues que reciban bendiciones, Señor, que estén abiertos, Señor, permeables, Padre, a fin de que tú cumplas tus propósitos para gloria tuya y beneficio nuestro. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Víctor, dame suficiente volumen para que pueda escucharme bien acá en el monitor. Este sábado que viene, el próximo sábado, en este templo, en este lugar, desde las 9 de la mañana, nosotros tenemos un taller. Este taller va dirigido a los padres. Cuando digo padres, hablo papá y mamá. También van a estar los profesores de escuela dominical, aun cuando no sean padres. Pero va dirigido particularmente a los padres. Fíjense, el material con que estamos instruyendo a sus hijos tiene como título Niños deseando a Dios. Y el propósito que tenemos es levantar un sentimiento de anhelo por Dios y por las cosas de Dios en los niños desde pequeñitos. Y es algo que se ha implementado en diferentes congregaciones, en diferentes partes del mundo con un éxito tremendo. O sea, Dios ha obrado a través de estos cursos, estas clases y este material. Pero, como bien me decían los hermanos de la Iglesia Bautista del Nuevo Pacto, que van a tener la gentileza, la cortesía y la amabilidad de venir a instruirnos aquí, todo el equipo de profesores, incluyendo el pastor de la iglesia que va a estar aquí con su esposa y el pastor es que va a traer la instrucción a la congregación. Ellos decían que es importante que toda la iglesia se involucre en eso, todas las familias de la iglesia. Yo dije, perfecto, no hay problema, yo me voy para el campo y ustedes pues entonces se reunirán allá. Y dijeron, no, comenzando por el pastor. Y yo dije, pero bueno, el pastor no tiene que estar necesariamente en un sitio, comenzando por el pastor y la familia del pastor y la esposa del pastor. Y aquí vamos a estar, si Dios lo permite, el pastor, la esposa del pastor y la familia del pastor aquí, y también las familias de ustedes completitos. Papá, mamá, van a estar aquí la semana que viene a las 9 de la mañana. No desperdiciemos esta oportunidad. ¿Ok? La estamos anhelando desde hace 2 meses. Pensamos que íbamos a poder tener esta conferencia el mes pasado. No se pudo porque los hermanos que venían a ministrarnos, el pastor Santana tenía otros compromisos previos con unos invitados internacionales. Pero ahora, el próximo sábado, en este templo, a las 9 de la mañana,
Yo los espero a todos, a todos, a todos. Después no se lamenten, ¿eh? Yo he visto padres llorar y madres llorar porque sus hijos se pierden en el mundo, en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, en la perversión. Pero cuando veo hacia atrás, me doy cuenta de que, compadre, si bien no podemos decir que depende de nosotros, sino que es todo un producto de la gracia de Dios, sin embargo nos damos cuenta de que los padres, en lugar de ayudar, de coadyuvar con la obra del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, lo que hicieron es ser tropiezo a Dios para cobrar en la vida de sus hijos. Porque en vez de inclinarlo hacia Dios, los inclinaron hacia las cosas del mundo y del pecado. Esas canas no están de más aquí. Estoy hablando de lo que yo mismo he visto, de personas que han estado en esta iglesia, en este templo como ustedes. Así que no desperdiciemos cualquier oportunidad de capacitarnos para poder saber, aprender y aplicar el cómo dirigir a nuestros hijos a que de corazón sincero amen a Dios y amen las cosas de Dios por encima de todo en su vida. Si es que le amamos y queremos que sean felices. Si es que de verdad queremos que sean felices. Amén. Amén. ¿Entramos en materia? Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Cuando tengan sus Biblias me levantan el rostro y me miran hacia acá para ya yo saber que puedo comenzar a leer. Cuando tengan el pasaje. Vamos a leer desde el 5 completo y el 6 hasta el 13. Y vamos a predicar un mensaje que he titulado Ignorancia, desconcierto e incredulidad. Ignorancia, desconcierto e incredulidad. Y vamos a basarlo en la experiencia de este texto que nos narra este texto en cuanto a Faraón, en cuanto a Moisés y en cuanto a la nación de Israel. ¿De acuerdo? Ignorancia, desconcierto e incredulidad. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para 6 ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se nos da paja a tus siervos y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y es aquí que tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad.
no se os dará paja y habéis de de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo en la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de Egipto de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Después de esto viene una genealogía que no la vamos a continuar leyendo en esta ocasión, porque para los fines de la enseñanza pues no tiene mayor relevancia. Bien, estamos hablando de ignorancia, de desconcierto y de incredulidad. Tres cosas que son muy distintas, muy distintas. Ignorancia, desconcierto e incredulidad, pero que muy frecuentemente se confunden. Con mucha frecuencia pensamos que una cosa es igual a la otra. Y queremos en esta mañana analizar este tres tipos de reacciones que son realidades en las personas y que nosotros todos hemos pasado y vamos a estar pasando por este tipo de situaciones. Fíjense en primer lugar el caso de Faraón. Capítulo 5, versículo 2, dice que Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Estamos hablando del desconocimiento de Dios. Del desconocimiento de Dios. Fíjense cómo lo dice él. Dice, ¿quién es Jehová? El Dios de los hebreos era completamente desconocido para el faraón, al igual que hoy día lo es para muchas personas el Dios de los cristianos. Nosotros, como nos hemos criado en esta sociedad cristiana de Occidente, cristiana digo entre comillas de Occidente, pues hemos oído hablar de Cristo desde pequeños. Pero sería muy interesante, si usted quiere puede probarlo, que usted salga a la calle y le pregunte al ciudadano común, ¿quién es Jesucristo? Y vas a espantarte de oír la cantidad de disparates que dicen en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien. Y lo que está diciendo aquí el faraón, yo no sé quién es Jehová. Simplemente yo no conozco a Jehová. Yo no, en absoluto, tengo conocimiento de él. Y las personas son profundamente, en nuestra cultura cristiana de Occidente, completamente ignorantes de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos le llaman Papá Dios. Otros le llaman Diosito. Pero realmente conocen al Señor
como lo presenta las Sagradas Escrituras, como el ungido de Jehová, como el Mesías, como el Redentor, como Dios encarnado, como Dios hecho hombre, como el coeterno con el Padre desde la eternidad. No, no lo conocen. Como el único que puede dar perdón de pecados y vida eterna. No, no lo conocen así, realmente no lo conocen. Es un gran desconocido. Desconocido por parte de los paganos y desconocido también por aquellos que dicen ser parte de su pueblo. Porque la mayor parte de los que se llaman cristianos no lo conocen, como no conocían los israelitas en absoluto a Jehová. No lo conocían. De un momento a otro viene Moisés y le dice, yo fui mandado por el Dios de vuestros padres. El mismo Moisés dice, cuando me pregunten cuál es ese Dios, ¿qué le digo? Dile que es Jehová, que mi nombre es Jehová. Yo me presenté antes como el Shaddai, como el Altísimo, como el Omnipotente, pero a este pueblo me lo voy a presentar como Jehová. Pero no le conocían. Aún conociendo su nombre, no le conocían. Sabían que era un Dios, el Dios de los hebreos o el Dios de los israelitas. Y ¿saben una cosa? No es de sorprenderse eso. El mismo Señor Jesucristo le dice a uno de sus apóstoles, a Felipe, en una ocasión, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. Porque Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto a Dios. Y era uno de los apóstoles. Y realmente no conocía bien a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran ignorancia, un gran desconocimiento en cuanto a Dios. Es tremendo, es enorme. No voy a hablar de otras religiones en otras partes del mundo o aún en nuestro universo. Pero realmente hay un gran desconocimiento del Señor, una gran ignorancia en cuanto a la persona de Dios. Y hay varios factores que inciden en eso. El primero de ellos es la multiplicación de dioses. O sea, hay una gran cantidad de plagios o de duplicados o de copias, si se quieren llamar así. Pasa algo como con el desarrollo chino sucedió a muchísimas marcas. Marcas famosas, ¿verdad? Pero que de un momento a otro hubo una proliferación de copias en el mercado que devaluaron completamente la identidad de esas marcas famosas. Y pasa esto con las divinidades falsas que hay. Hay una multiplicidad enorme de dioses falsos. Y esto afecta mucho, como igualmente la soberbia de los hombres se constituye en un factor para que los hombres mismos ignoren a la persona de nuestro Dios. Si ustedes recuerdan cómo hace referencia el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de hombres corruptibles, de cuadrúpedos y de reptiles, y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. En otras palabras, crearon ídolos porque se ensoberbecieron en su razonamiento. Se envanecieron en su razonamiento. Y la soberbia de los hombres es un factor que sin lugar a duda afecta a que los seres humanos sean ignorantes en cuanto a la persona de nuestro Dios. El caso de Faraón era tremendo. Imagínense ustedes que viene Moisés y le dice a Faraón, dice Jehová, el Dios de nosotros, que deje ir a su pueblo, que deben ir a adorarle en el desierto. Y dice Faraón, el cual era adorado como un dios por los egipcios, que Jehová ni Jehová. Yo no conozco a Jehová. Si él mismo se consideraba un dios, si él mismo era considerado como una divinidad, soberbiamente confronta el mandato de Dios, del Dios de los egipcios. ¿Por qué? Porque sencillamente esto lo constituye en un adversario potencial del verdadero Dios. También la ausencia de los testigos es una consecuencia del hecho de que las personas ignoren tanto en cuanto a la persona de Dios. O sea, si no hay quien testifique de Dios, si no hay quien muestre a Dios a los hombres, pues consecuentemente las personas no van a conocer de Dios. Y también había sucedido eso. Recuérdense, José murió. Y mientras José estuvo vivo, había un testimonio del Dios de los hebreos constantemente en Egipto. Pero luego que toda la nación de Israel llegó, se estableció allá y murió
toda aquella generación, ya los egipcios que nacieron luego no tenían conocimiento de Dios y consecuentemente ellos no daban testimonio de Dios. O sea que lo que le estaba sucediendo al faraón era algo muy natural. Tenía un desconocimiento total, una ignorancia total de que existía tal cosa como el Dios de los hebreos, porque no había tenido testimonio de ninguno de los adoradores del Dios de los hebreos de que existía tal Dios. Y hoy día hay muchos que desconocen de nuestro Señor Jesucristo porque no hay cristianos que le hablen de Jesucristo, que le muestren a Jesucristo como quien verdaderamente es. Y por eso lo ignoran. Saben, pueden aceptar históricamente la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Por definición, pueden emitir un enunciado en cuanto a Jesucristo, pero realmente no han tenido testimonio de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Los israelitas habían asumido las costumbres de la religión de Egipto. Los dioses egipcios eran los dioses que ellos también ya adoraban. Se habían olvidado durante 400 años de Dios y ellos no instruyeron a su descendencia en cuanto a Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Consecuentemente, no había conocimiento de Dios, había una ignorancia total. Y esto no podía ser raro en el faraón, cuando de hecho en los que decían ser adoradores de ese Dios ni siquiera le conocían. Hoy día pasa igualito. O sea, pasa igualito. Que los budistas o los islamitas o los taoítas o tantos otros de otras religiones no conozcan de Cristo. Bueno, es algo que no nos debe sorprender. Si los que dicen ser cristianos no les conocen. Si realmente no testifican de Él. Si han adoptado las costumbres paganas del mundo. Realmente la rutina de vida había absorbido completamente las mentes y los corazones de los egipcios. Y ellos estaban con el trabajo diario, la dureza de vida que llevaban, el afán de cada día, la búsqueda de satisfacer sus necesidades aún de la porción o de placer que pudiesen lograr. Pues ellos sencillamente se habían olvidado por los afanes de la vida del Dios de su padre Israel, de Jacob. Las razones para la ignorancia que hay en la persona de Dios hoy día son igualitas a las que hubo entonces. No podía el faraón conocer de Dios cuando no había quien le testificase de Dios, cuando realmente los que decían ser de Dios estaban simplemente confundidos con el mundo, cuando la adoración a Dios que tenían era una adoración idolátrica, como hoy día los cristianos en su gran mayoría, los que se denominan cristianos, practican religiones idolátricas y dicen ser cristianos. Y cuando realmente la soberbia de ellos mismos se constituía en un impedimento para que pudiesen conocer al verdadero Dios. Los resultados de no conocer a Dios, ustedes saben cuáles son. Faraón reacciona y dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y lo primero es que cuando una persona no conoce a Dios, ¿verdad? Está ignorante en cuanto a Dios, no puede tener de ninguna manera una disposición a obedecer a Dios. ¿Qué dice Jehová, el Dios de Israel? ¿Qué Dios es Dios? Que la palabra, que Dios, Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Esa es la actitud que hay. Hay una negativa a reconocer la autoridad de Dios. ¿Quién es Jehová? Y ese quién es Jehová es en una forma despectiva, retante. Como, ven tú a hablarme a mí de Jehová, Moisés. ¿Qué es Jehová ni Jehová? ¿Qué es Jehová ni Jehová? Y esa es la actitud que tienen muchos en cuanto a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A la presentación de la verdadera persona de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, la negativa a oír la palabra que venía de parte de Dios era natural de parte del faraón. Por eso dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y los resultados de no conocer a Dios son siempre eso. En primer lugar, no se reconoce la autoridad de Dios. Porque si no se le conoce como Dios, no se reconoce su autoridad. En segundo lugar, no se tiene una disposición a escuchar su palabra. No quieren saber para qué. ¿Qué voz yo voy a oír de ningún Jehová? Y en tercer lugar, hay una negativa absoluta a obedecer su mandato. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y para que deje ir a Israel? Eso es lo que sucede
de una manera normal, regular, en todos aquellos que son ignorantes en cuanto a Dios. Pero esa ignorancia trae consecuencias. Y las consecuencias las conocemos. Cuando una persona es ignorante en cuanto a Dios, es desobediente, se constituye en un enemigo de Dios, un adversario de Dios, porque va en contra de la voluntad de Dios. Su corazón se endurece como se va a endurecer el corazón del faraón, y consecuentemente va a venir sobre esa persona el juicio de Dios, como va a venir sobre todo Egipto y sobre el mismo faraón y su casa. Estamos hablando de ignorancia. Faraón era un ignorante en cuanto a Dios. ¿Qué dice Jehová? Pero ¿quién es Jehová? Moisés comienza por ahí. Tú quieres que yo reconozca a quien no conozco, que obedezca a quien no conozco, que siga los mandatos de quien no conozco. Yo soy ignorante en cuanto a Dios. Y el primer reto que nosotros tenemos, los hijos de Dios, es de dar testimonio de nuestro Señor. Es un error muy grande dar por sentado que la gente conoce a Jesucristo. Es un grave error. Es un grave error. Dice aquí que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Primer versículo del capítulo 5. Ellos entraron y le dijeron: dice Jehová, el Dios de Israel. Como si Faraón tenía que conocer a Jehová, el Dios de Israel. Grave error de parte de Moisés y Aarón. Evidentemente ellos estaban simplemente siguiendo las instrucciones del Señor, pero el faraón era un ignorante en cuanto a Dios. Moisés no tenía muchos referentes, o sea, Moisés no podía explicar mucho en cuanto a Dios, apenas le conocía el propio Moisés. Dios se le había revelado, pero de ninguna manera contaba con el tipo de referente que tenemos nosotros hoy día. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 9, le dice a sus discípulos, a sus seguidores, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros sí tenemos las Escrituras. Nosotros sí tenemos una herramienta aquí con la cual podemos enseñar quién es Dios, el verdadero Dios. Nosotros sí tenemos acá cómo mostrar la persona de nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Pero normalmente pensamos que todo el mundo conoce a Jesucristo y no podemos dar por sentado que esto es una verdad, porque precisamente el punto por el cual muchos van al infierno es porque ignoran completamente, desconocen completamente en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. No saben que Él es Dios único y eterno con el Padre y con el Espíritu Santo. No saben que Él es el creador de los cielos y la tierra y de ellos mismos. No saben que Él es quien se encarnó en María con el propósito de identificarse con la raza humana pecadora para venir a redimirle de sus pecados. No sabe de ninguna manera que viviendo como hombre no cometió falta propia ni pecado, y sin embargo se entregó para pagar en una cruz con su vida, con su muerte, por el pecado tuyo y por el mío, por el de todos los hombres. Los hombres no saben que Jesucristo es el único nombre que nosotros tenemos en el cual podemos ser salvos y que ningún otro puede ofrecer salvación, porque no hay otro nombre. Absolutamente. Y no lo saben. Los hombres no saben que Jesucristo ha sido puesto por el Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque si no se pierde, sino que por el contrario tenga la vida eterna. Damos por sentado que conocen a Dios, que conocen a Cristo, pero no es así. No es así. En el caso de Faraón se trataba de ¿qué? De ignorancia. Pura ignorancia. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el desconcierto. El desconcierto no es de Faraón. Faraón no estaba desconcertado, pero Moisés sí. Moisés estaba completamente desconcertado. Les doy permiso a que se echen aire, pero no me quiten los ojos de encima, ni a mí ni a la palabra de Dios. ¿Ok? Que todavía nos quedan muchas cosas interesantes. Lean conmigo el versículo 22, donde dice que entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor,
¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés estaba desconcertado completamente. Los israelitas lo habían confrontado, le dice, óyeme, desde que tú viniste nos ha ido peor. Tú le has puesto una espada en la mano a los egipcios para que acaben con nosotros. Lo que han hecho es agravarnos el yugo y la esclavitud a nosotros, la tarea, la fatiga. Y Moisés está desconcertado porque el Señor le había dicho, ve allá para que saque a mi pueblo del yugo, de la fatiga, del trabajo, para que lo liberte. Estaba completamente desconcertado. Por eso va al Señor y le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Señor, ¿para qué fue que tú me enviaste? Entonces todavía tú no lo has liberado, todavía tú no lo has redimido. Y muchas veces nos sucede eso. Que una vez que hemos emprendido el camino del Señor, la ruta que Él nos indica, hemos actuado en obediencia, vienen situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros estamos completamente desconcertados. Porque no entendemos lo que está sucediendo. Y muchas veces sucede cuando precisamente lo que nosotros esperamos, lo que son nuestras expectativas, no se corresponden con la realidad. Sobre todo, si te acercas a Jesucristo pensando que la vida cristiana es un jardín de rosas, que es un camino de prosperidad y de bendiciones y de abundancia y de teneres, pues seguramente te vas a dar cuenta muy pronto de que no se trata de eso. Moisés estaba desconcertado completamente. No era que él estaba en dudas, no era un problema de fe, era un problema de comprensión. O sea, él no comprendía cómo era la cosa. Por eso le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? El Señor le dice, yo tengo compasión de mi pueblo que he visto que está bajo el yugo de los egipcios. Ve pues y sácalos de allá. Ve y dile que yo Jehová te mando. Moisés va y lo hace. Y lo lógico a esperar de parte de Moisés es que Dios honre lo que ha dicho y actúe de inmediato. Pero Dios no actúa en la manera que nosotros queremos necesariamente o que esperamos. Y en el caso de Moisés no era que él estaba en una crisis de fe. Él sencillamente no comprendía lo que estaba pasando. Tenemos sí que guardarnos siempre, hermanos, que cuando le planteemos un cuestionamiento a Dios, lo cual no es malo, ni es pecaminoso, nunca este cuestionamiento inculpe a Dios. Eso sí sería pecaminoso. Pero es algo completamente natural. Que nosotros en un momento dado estemos desconcertados, no entendamos qué está pasando en nuestras vidas. Queremos agradar a Dios, queremos vivir para Dios, pero vienen dificultades, problemas, enfermedades, calamidades, tristezas, congojas, conflictos. Y llega un momento que decimos, Señor, pero no entiendo. Yo lo que quiero es agradarte y vivir para ti, pero sin embargo, estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que tú me dices. Él estaba completamente desconcertado. Pero recuérdense, nosotros no tenemos ningún derecho sobre la gracia de Dios. Y no tenemos de ninguna manera ninguna capacidad que nos amerite para cuestionar las formas, los tiempos y las bondades de nuestro Señor. Cuando nosotros caemos en este estado de desconcierto, lo que estamos sencillamente es evidenciando y manifestando que nosotros somos seres finitos, que nuestra mente es finita. El propio apóstol Pablo, en un momento de reflexión en el capítulo 11 de Romanos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió jamás la mente del Señor? ¿Quién puede jamás entender la mente del Señor? Dice, insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. O sea, no hay manera de que podamos saber cómo Dios va a obrar. A pesar de que confiamos. Sin embargo, es natural que haya momentos en el cual estemos desconcertados. Moisés estaba completamente desconcertado. Y ¿saben una cosa? Eso es bueno que nos suceda. Porque no solamente nos recordamos de nuestras limitaciones, sino que además de eso nos convertimos en personas aún más dependientes de nuestro Señor. En esos momentos nosotros revisamos nuestro camino, nuestro proceder, nos cuestionamos cómo estamos delante del Señor. Y es el momento en el cual el Señor derrama una doble porción de su gracia y aumenta nuestra fe. Es cuando
clamamos, Señor, aumentanos la fe. Y Él lo hace, Él se complace con esa petición. El apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, y le será dada. Y le será dada. O sea, el Señor da sabiduría, y sabiduría abundante. Dice, abundantemente y sin reproche le será dada. O sea que desconcierto no es falta de fe. Desconcierto es sencillamente incomprensión. En un momento dado nosotros no comprendemos. Óyeme, y qué bueno que es así. Cuánto dolor habría en el mucho conocimiento, como dice la Escritura, en el mucho saber. El Señor es misericordioso con nosotros cuando no nos da la totalidad del conocimiento. Hermanos, es muy distinto estar en ignorancia que sencillamente estar en desconcierto. Pero otra cosa completamente distinta es estar en incredulidad. Y este es el caso ya no de Faraón ni de Moisés, sino de los israelitas. Los israelitas eran unos incrédulos total. Vayan conmigo al versículo 6 del capítulo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, el Señor le manda a Moisés, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Dios a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. La incredulidad consiste sin lugar a dudas en un desinterés absoluto y total. Escuchen esto bien. Por las promesas de Dios. Vuelvo y lo repito por si alguien no lo captó. La incredulidad consiste en un desinterés por las promesas de Dios. El creyente se aferra, las busca y se apropia de las cosas que Dios promete, de las cosas que Él ha dejado en su palabra. Por eso la fe verdadera es bíblica, escritural. Porque Dios lo dice y yo lo creo. Eso es la fe. Pero la incredulidad es precisamente todo lo contrario a eso. Cuando una persona pierde interés, no le interesa, pues sencillamente lo que está manifestando es que es un incrédulo. Fíjense qué interesante estos versículos. En el versículo 6 dice el Señor, y os sacaré. Después dice, y os libraré. Y os redimiré, y os tomaré, y os meteré. O sea, yo, Jehová, yo, Jehová, os. Y cada uno de estos os son promesas. Son promesas. La promesa a un pueblo que está esclavizado, Dios le dice, yo os sacaré de esa esclavitud, de ese lugar donde ustedes están esclavizados. Y es igualita a la promesa que Dios hace a los seres humanos en general. Cuando promete tomar a una persona y sacarla del universo de los pecadores y constituirla en un santo. Sacarlo del lodo cenagoso del pecado. Limpiarlo, lavarlo, santificarlo y sacarlo del mundo para tomarlo para sí. Esa es la promesa de Dios. Pero la mayoría de la gente, como son incrédulas, no creen en eso. Y por eso viven y se mantienen en el pecado. Miren la próxima pobreza, la próxima promesa. Y os libraré en el versículo 6 también. Cuando les dice, os libraré de su servidumbre. Y es precisamente lo que Dios dice. Le promete a todos aquellos que se constituyan en discípulos seguidores de Cristo, aquellos a los cuales el Señor Jesucristo perdone sus pecados, en que le va a dar la libertad del yugo del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
librados del yugo del pecado. En otras palabras, no tengo que servir al pecado toda mi vida. Voy a poder tener la oportunidad de decirle no al pecado que Dios aborrece y sí a la gracia que Él nos ofrece. ¿Saben una cosa? La generalidad de los seres humanos no son así. Óyeme, son alcohólicos porque no pueden dejar de ser alcohólicos, son fumadores porque no pueden, son viciosos porque no pueden dejar de ser viciosos, son pecadores porque son inmorales porque no pueden dejar de ser inmorales. No, son porque no pueden ser de otra manera, porque están esclavizados por el pecado. Como tú y como yo, antes de conocer al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a este pueblo que está esclavizado por el yugo, le dice, yo os libraré. Y después le hace otra promesa, dice, y os redimiré. Y la idea de redimir es muy clara. Cuando el Señor Jesucristo la aplica al Nuevo Testamento, dice que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el asunto de pagar. El Señor dice, yo voy a pagar por la libertad de ustedes. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo ofrece. Es lo que Dios le ofrece al pecador, saldarle su cuenta con Él. Redimirle sus pagareces, tomar el acta de decretos que nos es contrario y clavarla en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y no tomar más nunca en cuenta nuestros pecados, echarlos al fondo del mar y olvidarse de ellos. Es una promesa de Dios, pero la gente sencillamente no se acoge a esa promesa. ¿Por qué? Por incredulidad. No es por otra cosa, es por incredulidad. Y la misma oferta que le hizo a los judíos, a los israelitas en aquella ocasión, nos las hace a nosotros. En el versículo 7, fíjense cómo le dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Exactamente igualito a lo que nos ofrece. Dice la Biblia que nosotros al creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él, nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A todos los que le recibieron por la fe en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es otra cosa que tomarlo para sí. Ser introducidos dentro de la familia de Dios. Ser parte del pueblo de Dios, de su iglesia, de aquella por la cual el Señor Jesucristo derramó su sangre. Pero esto es solamente para los creyentes. O sea, a los incrédulos no les interesa esa promesa. Ellos están en otros problemas, en otras cosas. Y luego le dice, y os meteré. Estoy en el versículo, ¿cuál? Versículo 8. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Óyeme, igualita las promesas que tenemos nosotros los cristianos para el Nuevo Testamento. El Señor nos ha prometido que nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios y que nos va a introducir dentro de su reino eterno. Y la Biblia dice que posicionalmente nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra porque nuestra ciudad, nuestro lugar y nuestra casa, nuestro hogar está en el reino de los cielos, donde el Señor nos ha introducido a través del velo. En otras palabras, nosotros tenemos las mismas promesas hoy día que se ejemplificaban con lo que Dios le ofrecía al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud de Egipto. Pero necesitamos fe para apropiarnos de ella. Necesitamos fe para apropiarnos de ella. Consecuentemente, la incredulidad, en primer lugar, es algo que consiste en un desinterés por las promesas de Dios. En segundo lugar, es una consecuencia de la sordera espiritual. ¿Qué dice luego? Dice, y ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja, de su congoja de espíritu. Moisés le dijo todo eso en el nombre del Señor, pero ellos no escucharon. Consecuentemente permanecieron en incredulidad. Y no solamente eso. Vemos que muchas veces la incredulidad es una consecuencia de la inversión de prioridades. Cuando nosotros comenzamos a medir nuestra felicidad en función del bienestar o la dureza con que se desenvuelve nuestra vida, entonces nosotros caemos automáticamente en incredulidad o permanecemos en incredulidad. Ellos estaban tan afligidos, tan acongojados por la infelicidad en la que vivían, que sencillamente tenían sus oídos completamente cerrados, su corazón completamente negado
para ni siquiera considerar las promesas que Dios les estaba haciendo. Promesas de liberación, de perdón, de redención, de saldo, de recibimiento y de proyección hacia la tierra prometida. ¿Ven qué diferente es la ignorancia del desconcierto y de la incredulidad? Son cosas completamente diferentes. La ignorancia se combate con el testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que predicarle a los seres humanos para que conozcan de Dios, porque presuponemos que lo conocen, pero no lo conocen. Hay que acordarse de eso. Tenemos que presentar a Jesucristo, el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos aquí en la República Dominicana es un desconocido completo, aún de los que dicen ser cristianos. Como lo era el Dios de los israelitas, aún de los israelitas. Cuanti más de Faraón. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Comenzó mal Moisés. Tenía que comenzar presentando a Jehová. Pero tenía poca referencia. Pero tú y yo sí tenemos mucha referencia en la palabra de Dios. El desconcierto es algo que se neutraliza de una manera muy fácil. ¿Cómo? Cuando no sabemos, cuando no entendemos, cuando no comprendemos. Orando, con la oración. Orando a Dios. Como hizo Moisés, fue donde Dios y le dijo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entiendo. Y finalmente, la incredulidad, esa solamente va a desaparecer cuando nos aferramos a las promesas de Dios. El Señor ofrece perdón, salvación, gracia, gozo, libertad, gloria. Y nosotros o lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos podemos apropiarnos de ello de inmediato. Pero si no, la Escritura dice que nosotros los creyentes tenemos que mantener firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. Lo que Dios promete, Él lo cumple fielmente. Y por eso nosotros podemos estar firmes y no fluctuar en cuanto a la esperanza que tenemos. No tenemos por qué darle cabida a la incredulidad. La incredulidad se combate con la verdad. Gracias por su paciencia. Yo sé que tienen calor. El Señor les bendiga. Hermano Wilson. Luego del himno final, ya me apagaron. Ya me apagaron. No me apague. Luego del himno final, el propio hermano Wilson nos va a dirigir en oración. Adelante.